el tema de derechos digitales es como, haciendo una comparación quizás previamente, es como los derechos que tenemos los seres humanos en la vida cotidiana, en la vida tradicional, solo que llevado al mundo digital, ¿verdad? Y principalmente con todo lo que tiene que ver con Internet. En el caso, digamos, con los jóvenes, se convierte en algo muy fundamental porque hacia eso es, digamos, a donde está orientado todo el desarrollo social y económico de los países, ¿verdad? Todo el tema tiene que ver mucho con la parte de tecnologías de Internet. Entonces, desde los niños, ¿verdad? En las escuelas y que van en todo su proceso de crecimiento y de educación, entonces se convierte digamos, como en una herramienta fundamental y necesaria para poder tener acceso, digamos, a esas herramientas digitales. Primero, creo yo que el mismo hecho del acceso a la tecnología, el acceso a Internet, como decía, es fundamental. Eso permite, digamos, que las personas que nosotros beneficiamos en nuestros proyectos y programas, a través de este acceso puedan hacer uso, apropiarse de la tecnología para que se convierta en herramientas de beneficio para ellas directamente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si trabajamos con niños, jóvenes, adolescentes, pues ver cómo en la parte de educación estas tecnologías, una vez apropiadas por ellos, puede ser de beneficio para sus estudios y para toda la parte de su formación. En el caso, por ejemplo, de poblaciones que tienen que ver con la parte, digamos, de empleabilidad, ¿verdad? Las personas que trabajan en las empresas o las personas que emprenden, ¿verdad? Y que tienen sus propios negocios, pues el tema de la apropiación a través del acceso a Internet también se convierte en algo muy fundamental. Y definitivamente son herramientas, ¿verdad? Que enseñamos a que estas personas aprendan y precisamente ver cómo usarlas y cómo aplicarlas en las diferentes áreas o actividades que ellas realizan en el mundo laboral, ¿verdad? En ese contexto. Otra de las cosas importantes, creo yo, es, y que es uno de los derechos digitales, el tema de acceso a la información, ¿verdad? En el sentido no solo acceso a información pública que dan o que tienen a disposición los gobiernos, los estados, sino derecho al acceso a la información, a bibliotecas, buscadores en Internet, ahora herramientas de inteligencia artificial que existen y eso, cómo pueden intercambiar esa información, cómo pueden hacer consultas, cómo pueden tener acceso a todo digamos, a todas esas oportunidades y a todo ese conocimiento que está disponible en Internet. Entonces, todas esas cosas, herramientas, situaciones, acciones que deben de llevar son parte de las actividades, digamos, que nosotros promovemos en todo este contexto de atención a beneficiarios en los proyectos. Cosas, digamos, que se podrían tener en cuenta en el tema del el costo de acceso, ¿verdad? La parte, digamos, que deben de existir políticas públicas y apoyo principalmente que puedan venir de iniciativas del Estado, del gobierno nacional, como de los gobiernos municipales, ¿verdad? El tema de poder brindar esas oportunidades de acceso, como llevar el acceso a Internet, por ejemplo, a zonas rurales, cuando atendemos ese tipo de poblaciones. Uno de los, digamos, como de los desafíos a los que se enfrenta esta población tiene que ver mucho con el tema de la vulnerabilidad que estas personas tienen al tener acceso a esas tecnologías. Entonces es bien importante toda la parte de educación, desde actividades que tienen que ver con la sensibilización en el uso de esas tecnologías, hasta ya todos los procesos de formación, digamos, como más especializados o en la medida que van avanzando las personas en todo este conocimiento y en todo este uso de las herramientas, pues cómo la formación les puede ir, digamos, siendo útil para poderlas ir aplicando. Sin embargo, el tema, digamos, que tiene que ver con esta vulnerabilidad
tiene que ver mucho con las acciones, digamos, como de malas acciones más bien que pueden darse en ese mundo digital, ¿verdad? La parte importante, el tema de ciberseguridad, ¿verdad? Que normalmente pensamos que la parte de ciberseguridad son cosas para los informáticos, para los técnicos. Sin embargo, las mismas personas que somos usuarios de un dispositivo conectado a Internet, entonces tenemos que saber, digamos, y conocer a qué nos estamos en situaciones, cómo nos enfrentamos hacia ellas, cómo poder tener una acción determinada y poder tener esa reacción y de prevención además, ¿verdad? Ante estas situaciones que pueda presentarse. En estos casos es bien importante lo que tiene que ver, como digo, mucho la parte de la responsabilidad de las personas, ¿verdad? Sensibilizar, hacer ver cuáles son los riesgos que también hay, porque no solo hay cosas buenas, ¿verdad? Sino también hay cosas malas en todo este mundo, como es una comparación, ¿verdad? El tema digital es una comparación con la vida tradicional y siempre hay riesgos, entonces cómo prevenir estos riesgos, qué acciones tomar en el momento de que uno esté dentro de situaciones complejas o bajo estas, como podrían ser amenazas digitales. Entonces es bien importante el tema de sensibilizar a la gente, el tema de educar a la gente, no solo de formarla, sino de educarla, que son dos cosas totalmente diferentes. Todo lo que tiene que ver mucho con el sentido de responsabilidad hacia el uso de todas estas herramientas, conocer el tema, digamos, como qué son los derechos digitales, ¿verdad? Es a lo que yo tengo derecho, valga la redundancia, como ciudadano, como persona, como usuario de Internet, porque eso es lo que nos convertimos en usuarios de Internet. Y como digo, cualquier cosa que yo pueda exigir como derecho, también tengo que devolverlo y tengo que saber cuáles son las responsabilidades que yo tengo hacia ese beneficio de derecho que pueda existir. Primero, hacia dónde va a estar enfocado, ¿verdad? Porque allá hay, digamos, como diferentes niveles de usuario de Internet. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque que va a tener? ¿Qué tipo de población es a la que se va a estar atendiendo? Ver cómo se puede hacer la segmentación, ver qué estrategia de campaña se va a utilizar, qué instrumentos se van a tener en cuenta. Por ejemplo, si van a hacer cosas virtuales, en línea, presenciales, actividades, hacer una combinación de medios tradicionales con medios digitales en Internet, ¿verdad? Eso es bien importante, sobre todo en las zonas, la población que está en las zonas rurales, ¿verdad? Donde todavía la radio es un canal de comunicación bien importante. Existen iniciativas de radios comunitarias, ¿verdad? En otros países más, digamos, como hay más que aquí en El Salvador, pero que son canales de comunicación muy, muy importantes de cómo poder llegar a la gente, ¿verdad? A la población. Identificar bien dentro de esa estrategia cuál es el contenido de campaña que se va a utilizar, ¿verdad? Cuáles van a ser como esos instrumentos, esos contenidos, esos mensajes de sensibilización, definir dentro de toda una estrategia, digamos, de comunicación relacionada a los derechos digitales. Básicamente tiene que ver mucho el procesos de formación, ¿verdad? Como digo, el tema de la educación y la formación son, digamos, como ejes bien importantes dentro de todo esto. Establecer, digamos, como medidas o políticas, si fueran políticas públicas, todavía es mejor, sería mejor, digamos. Sin embargo, digamos, como desde el lugar de donde estas personas están teniendo ese acceso, creo que desde ahí es donde se podría comenzar a trabajar como todas estas cosas de seguridad hacia la población. El acceso a Internet lo proveen empresas, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante el que las empresas puedan tener participación dentro de todas estas campañas, más allá que tienen que ver,
digamos, más allá del tema económico, ¿verdad? Tienen que ver toda la parte relacionada con seguridad de las personas. Se podrían incluso establecer iniciativas de líneas calientes, de las famosas hotline, ¿verdad? Donde una persona tiene una dificultad o algo, entonces pueda reportar. Existen muchos casos de ciberacoso, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver sobre todo en la niñez, ¿verdad? No solo niñas, sino niños también. Entonces, poder identificar, digamos, a través del sistema educativo nacional, ¿verdad? El Ministerio de Educación creo que es un ente muy importante dentro de todos estos procesos. Los programas actuales que tiene el gobierno también son muy valiosos en eso, ¿verdad? El tema de entregar dispositivos a los estudiantes en las escuelas, pues también todo eso tiene que ir acompañado y así está haciendo en este momento de contenido, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver, digamos, con esas situaciones, sobre todo en la vulnerabilidad de las personas, es importante siempre tenerlas en cuenta. El tema de la tecnología a veces se convierte más bien en situaciones en las que, sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? Como que hay como más distracción hacia eso. En las redes sociales, por ejemplo, se ven situaciones donde la gente es bien reactiva, ¿verdad? Donde la gente a veces es de tener mucho cuidado que no se pierda el respeto, ¿verdad? A las otras personas. Y además del respeto es bien importante siempre como informarse, ¿verdad? Documentarse de situaciones. La parte, no solo relacionado con la parte cívica, sino que tiene que ver mucho con el tema de valores de las personas. Eso es bien importante. Y ahí es donde hago la comparación, ¿verdad? De la vida tradicional que uno tiene con la vida digital, ¿verdad? Entonces, realmente tienen que ser con lo que yo pueda, mi comportamiento en una situación tradicional, lo mismo puedo reflejar yo en mi comportamiento en una situación digital y viceversa. Entonces eso dice mucho de uno como persona. No hay diferencia entre una y la otra cosa. Simplemente la diferencia es la herramienta, el canal y el medio por el que lo estoy haciendo, pero las situaciones de vida tradicional, por ejemplo, yo puedo ir a un parque a conversar con alguien y lo mismo puedo hacerlo en internet a través de un chat y conversar con alguien. Entonces mi comportamiento tiene que ser coherente, ¿verdad? Tiene que ser de la misma manera, no porque me están viendo o porque estoy en una forma presencial, voy a tener comportamientos diferentes en el mundo digital. Entonces yo creo que es bien importante el tema de los valores y sobre todo una de las cosas principales es el respeto, ¿verdad? En todas estas situaciones, sobre todo en el tema de redes sociales. Los programas de formación están, digamos, como dirigidos a grupos específicos. En cada uno de los programas de formación, si me van a enseñar a programar, pues me enseñan a programar, pero también hay temáticas transversales que lo hacen a uno mejor persona y mejor profesional. Esas áreas, digamos, o esas temáticas transversales tienen que ver mucho con temas de habilidades para la vida, ¿verdad? Temas de desarrollo emocional, temas de trabajo en equipo, temas de actitud, comportamiento con mis compañeros en un salón de clase. Y por otro lado, el tema, digamos, por ejemplo, promovemos lo que tiene que ver con la equidad de género, ¿verdad? Es decir, en situaciones poner por igual al hombre y a la mujer, ¿verdad? Porque las oportunidades son igual para todos y el que las quiera aprovechar, pues la aprovecha, ¿verdad? No voy a hacer una diferencia con una oportunidad porque sos hombre o porque sos mujer, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, generamos, digamos, y promovemos eso en los grupos de estudiantes.
Otra cosa importante en el tema de seguridad, ¿verdad? Tenemos áreas transversales que tienen que ver precisamente con la parte, el tema específico de ciberseguridad. Y eso es ver diferentes amenazas, diferentes formas a las que como usuarios de Internet estamos expuestos, ¿verdad? Desde niños, ¿verdad? Porque ahora ya sé que todos los niños y todos tienen acceso, digamos, ¿verdad? Los famosos nativos digitales, ¿verdad? Entonces, que ya nacen con estas cosas. Entonces, igual hay que ir viendo todas esas situaciones a las que están expuestas. Una de las cosas es digamos, que funciona es la réplica, ¿verdad? Poder establecer, por ejemplo, si yo recibo una formación, poder estar comprometido con lo que yo he recibido, como yo también lo puedo trasladar hacia otros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros promovemos, digamos, como una celebración del Día de Internet, cuyo objetivo es básicamente convertirnos, los que somos usuarios de Internet, convertirnos en esos agentes replicadores y agentes de cambio en todo el tema de promoción, en uso de buena tecnología y de usar bien el Internet. Tiene que ver mucho, como decía anteriormente, con los valores. Y a veces uno en la misma casa, ¿verdad?, tiene a la persona que necesita de uno cuando uno conoce más sobre los temas, ¿verdad? Y en situaciones, digamos, como familiares, hay jóvenes que viven con sus abuelitos. Entonces, el joven que ya pasó por estos procesos y que ya sabe cómo se hacen las cosas y qué cosas son buenas y qué cosas son malas y cómo prevenir y cómo usarlas y para qué me van a servir, ¿verdad? Más allá del tema de entretenimiento, en la parte de educación, el tema de desarrollo social que yo puedo tener con esas tecnologías, que al final me van a convertir en mejorar calidad de vida. Entonces, esta persona, este joven, en ese ejemplo, ¿por qué no tomarse un tiempo determinado para con su abuelito o su abuelita, pues enseñarle? Porque existe todavía ese, como, digamos, como ese paradigma, ¿verdad? Y a veces las personas mayores ven a un joven con su teléfono, con su computadora y piensan que están perdiendo su tiempo. Entonces, hay que sensibilizar a estas personas mayores para que comprendan y de alguna manera se den cuenta que efectivamente este joven no está perdiendo el tiempo, ¿verdad? O que no se está distrayendo en otras cosas. Bueno, digamos que hay mucha discusión en el tema, sobre todo en el tema de inteligencia artificial. Y todavía hay como mucho desconocimiento, mucho incluso profesionales en el área, como que, digamos, hay bastante desinformación además, ¿verdad? En Internet hay mucha desinformación. Entonces es bien importante, digamos, leer, enterarse, fuentes fiables, ¿verdad? De cómo es que funcionan las cosas. Y en el caso, digamos, el tema del que ese es otro de los derechos digitales, la parte que tiene que ver con la privacidad de datos y la privacidad de información que uno tiene, ¿verdad? Dentro de lo mismo, digamos, en todo este mundo digital. Entonces, el tema del el derecho a la privacidad de datos creo que es un tema bien importante y eso, con todo esto, bueno, hemos visto casos, ejemplos de inteligencia artificial que fotos, ¿verdad? Imágenes, videos que no son reales, ¿verdad? Y que a uno lo pueden, puede haber una suplantación de identidad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es bien importante tenerlas en cuenta y eso se resuelve básicamente con la educación, ¿verdad? O sea, que los jóvenes estén claros de eso, los jóvenes puedan entender de qué se tratan estas nuevas tecnologías, que creo que el tema de inteligencia artificial ya no es una tecnología emergente, creo que es algo que se quedó, ¿verdad? Y que ya está ahí, está funcionando y todo lo demás.
el tema de los derechos digitales lleva, digamos, tiene como un montón de aristas, digamos, en el sentido de que en la parte de la privacidad de datos es bien importante los marcos regulatorios de los países, ¿verdad? Eso creo yo que sí es un tema bien importante. La parte que tiene que ver con los delitos informáticos, ¿verdad? Es otro tema necesario en los países, ¿verdad? Aquí en El Salvador tenemos ley de delitos informáticos, ¿verdad? Y que muchas de las, no muchas, sino que está considerado el tema de la privacidad de datos, ¿verdad? El hecho mismo, digamos, de que la información de cada uno es de uno, ¿verdad? Entonces uno decide qué hacer con su información, ¿verdad? Entonces, en eso, digamos, que es donde debería de haber como bastante, hay, digamos, como bastante oportunidad para trabajar con los jóvenes en toda la parte esta de educación y de formación. Primero, en la parte de la privacidad, ¿verdad? Eso creo que es un hecho inminente. El otro, el tema de acceso a la información, ¿verdad? Donde las oportunidades se van dando en la medida en que yo voy teniendo, digamos, como más capacidad, en la medida en que yo me voy formando, voy teniendo nuevas habilidades o mejores habilidades digitales. El tema de emprendimiento es otra de las cosas importantes en este mundo digital, ¿verdad? El emprendimientos tradicionales donde transversalmente la tecnología digital se convierte en un elemento, digamos, esencial hoy en día. La parte que tiene que ver en el tema de derecho digital, el acceso a la información, ¿verdad? Eso es otro de las cosas importantes que hay, pues eso me permite poder hacer estudios de mercado, ver diferentes oportunidades de empleo, poder comparar entre un empleo y otro, y en base a eso poder identificar cuáles son las habilidades que a mí me faltan o cuáles son las habilidades que yo tengo pero que necesito fortalecerlas para aplicar a un trabajo. Entonces, el tema de acceso a la información creo yo que es, digamos, como uno de los elementos más esenciales en el tema de derecho digital. Bueno, el tema más que el peligro, el riesgo, creo yo que sería como el término. El tema de riesgo va a estar siempre, ¿verdad? Eso va a estar siempre. Como en mi vida tradicional, como en mi vida digital, ¿verdad? El tema del riesgo va a ser siempre. Yo le pongo un ejemplo a las empresas, sobre todo a la micro y pequeña empresa, cuando están entrando a temas de comercio electrónico. Ahí hay un tema bien importante que tiene que ver con los derechos digitales, como lo decía antes, el tema de la privacidad de los datos, ¿verdad? El tema de la seguridad de la información que se está intercambiando. Y el ejemplo, a veces, por falta, digamos, como de cultura, creo que hay un tema de cultura digital también bien importante en toda esta parte de los derechos digitales. Y, por ejemplo, cuando vamos a hacer un pago, ¿verdad? Vos vas a un restaurante, vos vas a un lugar físicamente y pagas con tu tarjeta de crédito, uno le da la tarjeta de crédito a la persona y la persona se la lleva. Entonces lo que uno hace es confiar en esa persona o confiar en ese establecimiento donde vos estás pagando. Si lo haces por internet, la gente tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo de hacerlo de forma digital. Sin embargo, es lo mismo. O sea, estás teniendo el mismo riesgo de que le hayas dado tu tarjeta de crédito físicamente a una persona, se la llevó porque te va a cobrar y a saber y se tardó, y entonces vas a tener el mismo riesgo de hacerlo digitalmente, donde vas a tener ahí. Entonces ahí es donde se vuelve importante todo el tema de políticas públicas relacionadas con el almacenamiento de la información y el almacenamiento de los datos, y donde se vuelve también importante las exigencias hacia estas empresas
de poder tener las certificaciones y el tema de seguridad en el momento de las transacciones. Otra de las cosas, digamos, en esta parte de riesgo, tiene que ver bastante lo que está relacionado con el acceso a Internet, ¿verdad? Promovemos, ¿verdad? Dentro de todas las cosas, digamos, ya específicamente en tema de una de las, digamos, como de las fortalezas que vamos teniendo en el país, es la masificación del acceso a Internet, ¿verdad? El tema de la famosa conectividad, ¿verdad? Que hace 20 años la brecha digital era entre conectados y no conectados, y ahora la brecha digital ya no es solo eso debe ser una porción pequeña dentro del pastel de la brecha digital. Ahora hay brecha digital, hay una forma diferente de medirla, ya no es el que yo tenga o no tenga conectividad, sino es qué habilidades tengo yo en comparación con las que tiene otra persona. Ahí se vuelve diferente todo el tema de la brecha digital. Entonces, porque van surgiendo nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, la persona que está con la nueva tecnología está por encima de lo que tienen la tecnología anterior, etc. Entonces, ella se va convirtiendo, las brechas digitales es otro mundo diferente, digamos, y se ha ampliado todas esas cosas. Entonces, volviendo al tema, digamos, de la cobertura, de la conectividad, creo que a un par de años, creo que El Salvador ya va a estar, ya todos vamos a tener acceso a la conectividad. El reto en esto tiene que ver mucho con el poder adquisitivo, ¿verdad? Está bien, tenemos Internet para poderle dar a todo el país, sí, pero las personas pueden pagarlo o no pueden pagarlo. Entonces ahí es donde se vuelven importantes los programas, digamos, de acceso a Internet, como por ejemplo lo que está promoviendo el gobierno que en su agenda digital, ¿verdad? Que está llevando Internet a las comunidades y todo. Ahí es el reto que ellos tienen en este caso, el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Y dentro de toda esta parte, digamos, de futuro en el tema de los derechos digitales, se vuelve bien, digamos, como importante y necesario marco regulatorio, ¿verdad? Eso creo yo que es como el eje importante para poder hacer las cosas de una forma ordenada. Digamos que hace falta, ¿verdad? Pero sí hay, digamos, como capacidad técnica. Hace falta, creo yo, fortalecer el marco regulatorio, definitivamente, ¿verdad? Eso ya hay formas, todo. Hay iniciativas que se conocen como los CERT, ¿verdad? Que son estas entidades que se conforman en los países para atender y resolver, o más bien atender, no resolver, sino atender situaciones de seguridad informática. Hace falta, digamos, como tener eso aquí en el país. Sin embargo, ya tenemos casos, ¿verdad?, que salen en noticias de que la fiscalía o la policía ha detenido a personas por estar haciendo cosas fraudulentas en el Internet, ¿verdad? Entonces, ya existe, digamos, ya está encaminado hacia eso. Entonces, obviamente, como cualquier cosa buena que comenzás, hay que darle continuidad, hay que irla fortaleciendo, ¿verdad? Y hay que ir, digamos, como ampliando y mejorando los procesos y la forma de cómo lo vayas haciendo. Y como digo, ya hay leyes, ¿verdad? El tema de delitos informáticos, algunos temas que tienen que ver con las situaciones civiles también que están fortalecidas o vinculadas a la parte digital y todo eso. El tema de derechos digitales es digamos, es una situación que debe de considerarse de una forma multisectorial, ¿verdad? No es responsabilidad solo del Estado, ¿verdad? Es también responsabilidad de los ciudadanos,
pero también es responsabilidad de las empresas, ¿verdad? De la empresa privada, responsabilidad de la academia, ¿verdad? No solo las universidades, porque las universidades atienden cuando uno ya es adolescente joven, ¿verdad? Sino que viene desde la raíz en todo el sistema educativo. Entonces es bien importante, digamos, y no digo en el tema educativo que solo es responsabilidad del Ministerio de Educación, porque también hay instituciones privadas, entonces también es responsabilidad de todo el sistema educativo como tal, no solo del Ministerio de Educación. Entonces, digamos, es una situación multisectorial que nos compete a todos, ¿verdad? Y obviamente todos en ese sistema, de alguna manera u otra, somos ciudadanos, ¿verdad? Los que trabajan en el gobierno para el Estado son ciudadanos. Los que trabajan en el sistema educativo son ciudadanos. Los que trabajan en la empresa o sea, todos al final somos ciudadanos y que obviamente velamos por nuestros derechos como ciudadanos. Y en este caso, velamos por nuestros derechos como usuarios de Internet, ¿verdad? Que se vuelve, digamos, al mundo digital. Y en esta cosa de derechos digitales, no solo tiene que ver hoy en día con el acceso, sino también tiene que ver con todo el tema de la privacidad de datos, todo el tema de respeto, ¿verdad? El tema de educación, como dice el dicho, ¿verdad? Lo que sos allá afuera es el reflejo de lo que sos en tu casa, en tu familia. No es solo en lo tradicional, sino que también en lo digital, ¿verdad? Y eso dice mucho también de la educación y de la formación que uno, como usuario de Internet, ha tenido y va a seguir teniendo.